15 que estoy sentada mirando. Pasa mi hijo y me dice, mamá, no entraste. ¿Cómo que no entré? Le digo, si mirá, estoy ahí. No, mamá, me dice, no entraste, por eso no. ¿Quién es Silvina Díaz? ¿Saben? ¿Cómo? ¿Saben quién es Silvina Díaz? Ah, no, es la mamá de Pía. Debe ser Ahí Pía. está. Gracias. De nada. No, me quiero morir. Las cosas que hago, Dios mío. Ay, no. Mi hijo pasa, mamá, no entraste, me dice. Pero mi amor, le digo hace 15 minutos que estoy sentada delante de la pantalla, chicos. Soy la peor. Buena. No. Esto de la tecnología no es para mí, chicos. A mí llévenme al monte, a las cabras, yo soy feliz. Llévenme a la montaña, al río, no me den computadora, no. Iba a estar ahí hasta que me iba a enojar con ustedes, iba a decir, ¡no entró nadie a la clase! Y iba a ser yo el problema. Y ya estaba enojada, porque digo, le dije a los chicos que entraran 10 minutos antes, y no entra nadie. Y era yo el problema, ¿te das cuenta? Mira. Hola. Buena. Se me había trabado la compu. No, pero lo que me pasó a mí fue peor, Flor, Así ¿Qué que, pasó? ya te digo, mira. Ok. Un desastre tu profesor. Resulta que yo entré, ¿no? No entré en realidad. Abrí todo, dejé todo listo, mirando la pantalla negra yo. 15 minutos mirando la pantalla negra y no entraba nadie. Pasa mi hijo y me dice, mamá, no entraste. ¿Cómo que no entré? Claro, vos te tenés que unir también a la sesión. Si no te unís vos, nadie te va a ver. Claro. No. Hacía 15 minutos que estaba mirando la pantalla negra, enojada, porque digo, no puede ser que no entre nadie. Y era yo la que no entraba, yo era el problema. Perdón, chicos, perdón. Entre que de por sí soy colgada, o sea, de por sí soy colgada. Le echo la culpa a la tecnología, pero yo soy colgada. Más la tecnología, más el dolor de cabeza que tengo en este momento, se me sumaron los tres y fue una crisis total. ¡Ay, qué malo! Mi hijo dice que el despiste es el 70%, sí, es verdad. Es verdad, él me conoce. Soy una colgada total. No importa, profe, no sos la única. Gracias. Claro, es cierto. En cuarentena es el doble. Le vamos a echar la culpa, Claro, le tiene la Vamos a culpa. echarle la culpa a alguien. Sí, obvio. No, terrible. Digo que están casi todos ya. Esperamos un ratitito más y arrancamos, porque están casi todos re puntuales. Qué desastre que son. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? Bien, sí. Todos Bien, sanitos, nadie enfermito. No. por ahora. Yo solo tengo frío. Frío, está frío hoy. Estoy helado. Ponchada. Digo que afuera está hermoso el sol. Yo estoy Sí. afuera. Ay, que afuera está re lindo, adentro está frío. Las casas, ¿viste? Sí. Se mantienen re frías. Sí, con esto de que hay menos circulación de auto y todo eso, está más bonito el cielo. Ay, ¿no? ¿Viste? Bueno, para algunas cosas ha sido positivo esto. Obvio. Le vamos a buscar el lado positivo. Sí. Janela. Casi todo, le digo. Unos maestros. Maestras. Genias. Bueno, qué ganas de verlos. Sí. De tomar mate. Ay, sí, mira, sola acá, sola tomando mate. También lo tengo Tenemos que acá. estar con ustedes tomando mate. Sí. Bueno, ya va a pasar. Ya, mira, estaba viendo recién en el noticiero la cantidad de casos en Buenos Aires. Ay, por favor.
que disminuyó en Córdoba la cantidad de infectados? En Córdoba está bastante bien. O sea, porque Sí. dentro de todo es la segunda ciudad del país y tenemos pocos casos, digamos, ¿no? Está bastante controlado en Córdoba. Pero Sí. estaba viendo recién en Ciudad Autónoma, en Cava, está disparando, que de hecho están evaluando volver para atrás, la flexibilización de la cuarentena. Está disparando, ayer ya pasó los 300 contagiados en la Argentina, de los No. cuales cerca de 200 eran en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, la mayor parte en Ciudad Autónoma. Y el Aparte resto ahí hay en- como más concentración de personas. Claro, tiene muchos habitantes, están muy cerca, hay muchos barrios muy vulnerables, están las villas más grandes del país, y allí hay mucha cantidad de gente en una situación de vulnerabilidad. En el conurbano, en el Gran Buenos Aires, está un poquito más controlado, miren que hay mucha población, está un poquito más controlado, pero en Ciudad Autónoma, terrible. Sí, se veía en la tele la cantidad de gente que andaba dando Ay, vueltas. sí, no. Qué horror. Recién estaba justamente, todos los días me fijo, viste, en los casos, y la verdad que está complicado en Buenos Aires, complicadito. No sé si no van a Sí. tener que dar marcha atrás y cerrar de nuevo, porque... Bueno, no sé qué, empezamos ya, porque yo les cuento que, bueno, he preparado un PowerPoint, que es lo que yo más o menos puedo manejar, eh, para ayudar un poquito, para que sea un poquito más ameno esto, y una vez que yo ponga el PowerPoint no puedo dar acceso más a nadie, porque no veo más la entrada, no puedo ver más nada. Ok. Bueno, Así que si alguien quiere entrar más tarde, le van a tener que decir que ya no puedo, no es que no quiera, sino que no los veo. Ya no los puedo Ok. ver. Ahora tiramos un mensaje por el grupo. Eso. Dale, tiro un mensajito y si quedó alguien afuera, que entre ya y yo ya cierro. Ahí me manda Alicia. Me dice Alicia. Ya están casi todos, chicos. Justo me manda Alicia un mensaje que les iba a avisar de la clase ahora. Pero no Sí. veo. Alicia nos acaba de mandar a nosotros Claro, 2:47. no te preocupes, Ali, que ya están casi todos los chicos presentes en la clase. Son muy poquitos los que faltan y se están encargando los chicos de revisarlo. Así que quédate totalmente tranquila. Un abrazo, gracias. Bueno, el tema es muy sencillo, vieron que es un tema muy, muy descriptivo. Que bueno, nosotros, ella acaba de avisar. Pero bueno, es interesante para poder entender la dinámica de las ciudades. La nuestra es una ciudad que responde a muchas de las características generales, por eso es bastante fácil de estudiar. Hay otras ciudades que son más atípicas. La nuestra es como bastante característica, sobre todo de las ciudades fundadas por los españoles, responde a las estructuras de las ciudades españolas muy, muy características. Y es interesante para empezar a mirarla a la ciudad. Hay un montón de cosas que uno a lo mejor va siempre al centro y no se fija. Y las ciudades hablan, cuentan historias de cosas que se han vivido en las ciudades. Entonces está bueno estudiarlas. Vamos a hacer lo siguiente, yo les voy a explicar cómo vamos a hacer, así nos organizamos. Yo voy a poner el PowerPoint, voy a desconectar la cámara mía para que no se tilde. Voy a tener el micrófono abierto, ustedes ya veo que lo han apagado, genial, para que no haya interferencia. Pero como yo no lo voy a ver, ustedes interrúmpanme cuando necesiten decir algo, ya sea una pregunta o una acotación o algo que quieran agregar a lo que yo estoy diciendo.
No se hagan problemas por interrumpirme. De hecho, háganlo cuando necesiten. Yo hablo hasta por los codos, no me callo, ustedes ya me conocen. Así que córtenme cuando necesiten decir algo, preguntarme, ¿sí? Yo voy a ir avanzando con el voy a ir avanzando con el PowerPoint y la idea es que ustedes puedan participar en la medida que yo vaya avanzando para que no sea una exposición totalmente mía, ¿sí? Entonces, ustedes Genial. digan lo que ustedes quieran, interrumpan cuando quieran. ¿Sí? René, una cosa, creo que Sí. si apagas la cámara no podemos ver lo que estás compartiendo en la pantalla. Tengo entendido que sí, porque lo hice con tercer año los otros días, Ah, pero ok. bueno, yo lo voy a hacer y avísenme. Si no Ok. lo ven, péguenme el gritito, ¿sí? Dale. Bueno. Siempre me pasa lo mismo. Ahí voy, ahí voy. Ah, pero no se abre la cámara. No lo abre, che. Ahí vemos tu pantalla, profe, ¿eh? ¿Están viendo el PowerPoint? Sí. Ahí se ve. Sí, sí, sí. Ahí está. Sí, a mí no se había abierto para mí. Está medio tildadito. Bueno. Espérenme un poquito que... Ténganme paciencia, ahí voy, ¿eh? No hay problema. Ténganme paciencia, por... ¿Lo siguen viendo? Sí. Sí. Genial. Sí. Bueno. Pero no lo veo yo, Tinti, ahora. Ah. ¿Por qué no lo veo yo? ¿Ves? Necesito verlo. Si no, no sé qué le estoy diciendo a los chicos. Tengo la ayuda de mi hijo acá, espérenme, por favor. Está medio tildadita. No, me parece que tiene que abrir la mía. A ver, si no, no voy a poder. Es que no lo abre. Ah, está tildado. Bueno, no importa, hijo, abro la mía, abro. Mirame. Ay, que si no lo veo yo, no sé qué le estoy... Está tildado el mío. ¿Ustedes lo ven? Sí, nosotros Sí, Sí, lo nosotros nosotros lo lo vemos. Sí, sí se ve. Yo no lo veo. Ch. Ahora ya no lo vemos más, profe. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ahí está probando mi hijo, espérenme. está bien. A ver, ponelo y yo lo comparto con los chicos, así no... Ahí está. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí. Sí, ahí lo vemos. Bueno, esta primera partecita, que es la introducción, habla justamente de lo que decíamos recién, respecto al valor que tienen las áreas urbanas. La mayoría de las áreas urbanas coinciden con el área fundacional de la ciudad, el centro, perdón. Me estoy comiendo una, esperen. Es que me está tildadita, me está faltando la primera. Bueno, me quedo acá entonces. Está tildada, ¿no sabes? No, no la puedo mover. No la puedo mover. Eso, ahí está. Esa es la primera. La importancia que tienen las áreas urbanas es que son muy complejas. Ustedes avísenme si no me escuchan, ¿saben? O el PowerPoint no se ve. Te escucho y Ok. Bueno, es la complejidad, que algo de eso ya habíamos visto en el tema anterior. Y tiene que ver con la diversidad de funciones que tienen las áreas urbanas. Y esas ciudades, la mayoría son ciudades, estamos hablando de la ciudad de Córdoba, por eso yo me refiero a área urbana como ciudad, porque me refiero a nuestra ciudad. Básicamente, refleja historias, todas las historias que ha vivido nuestra sociedad a lo largo del tiempo, en donde ha habido muchos cambios y cosas que han continuado desde su fundación en el año 1573 hasta el día de hoy. La ciudad de Córdoba, una de las ciudades más antiguas en Argentina, fue fundada el 6 de julio de 1573.
Entonces, fíjense la cantidad de tiempo y de historia que tiene esta ciudad. Desde cosas culturales, a eventos históricos, a revoluciones, a creación de universidades, a historias religiosas. Recuerden que los españoles venían con la iglesia, entonces la iglesia dejó muchas huellas en nuestra ciudad, por eso muchos de los edificios en nuestra ciudad de Córdoba son religiosos, y nos permite ver un montón de procesos esa ciudad, si uno aprende a mirarla. Nos pasa muchas veces que uno cuando va a otros lugares, visita ciudades y las mira y las conoce y entra a los museos y entra a las iglesias, y a veces nos pasa que cuando estamos en la nuestra, no lo hacemos. Vamos a comprar cosas a los negocios, o vamos a un cine, o nos encontramos con nuestros amigos, nuestras amigas, pero no nos detenemos por ahí a mirar como nos detenemos en ciudades ajenas. A mí me ha pasado, por ejemplo, de detenerme frente a la Catedral de Córdoba y decir, pero es la más bonita que he visto en la Argentina. O sea, de pronto descubrir que es una de las más bellas y una de las más mantenidas dentro de la Argentina. O entrar al Colegio Montserrat, por ejemplo, que funciona como una escuela común y corriente, y sin embargo es un edificio que tiene una historia desde la creación del Colegio de San Carlos por los españoles hasta el día de hoy, increíble, una belleza arquitectónica y un valor cultural impresionante. Y sin embargo uno lo ve como un colegio más, porque uno se ha acostumbrado a verlo. Entonces sería bueno que cuando vuelvan y recorran nuestro centro y nuestra ciudad, se detengan a mirarla un poquito ya con otros ojos a lo mejor. Lo que nosotros vamos a estudiar es, ¿alcanzan a ver el centro ahí? La diapositiva que dice centro. Profe, ¿puede ser una cosa? ¿No podrías poner tipo presentar el PowerPoint que se abra grande? Porque yo lo tengo en el celu. Y Yo no, la ahí está. pongo, pero se va a tildar, ¿eh? Muy probable que se tilde. No, Te pero digo. si no, no veo nada. Bueno, avísenme si se tilda mucho. Ese Dale. es el plano. Ok. Ese es el plano de nuestra ciudad. Ustedes fíjense en la circunvalación, que es la que rodea la ciudad. Fíjense la colita, cómo la ciudad está creciendo mucho más para el noroeste, que es la zona nuestra. Acá tenemos el colegio en la recta Martinoli acá arriba. Cómo la ciudad está creciendo de una manera muy simétrica, siguiendo el eje del río Suquía. Fíjense, acá tenemos el río Suquía que la atraviesa casi por el medio a la ciudad, y el centro realmente ocupa el centro geográfico. O sea, el centro funcional de la ciudad ocupa el centro geográfico. No pasa en toda la ciudad. La ciudad de Buenos Aires tiene el centro volcado hacia el este porque está sobre el río de la Plata. Entonces la ciudad tiene el centro desfasado hacia un lado. Hay otras ciudades que tienen el río hacia un costado, entonces el centro está volcado. En el caso de la nuestra, el centro de la ciudad es el corazón de la ciudad, está justo acá en el medio. ¿Mm? Bueno, lo que nosotros vamos a intentar ver en esta primera partecita del tema es los sectores. ¿Cuáles son los sectores que se distinguen dentro de la ciudad y qué funciones cumplen cada uno de ellos? Es que hay una centro. Se me han desfasado las diapositivas. El centro generalmente coincide con el área fundacional, que es la que tiene el mayor valor histórico, simbólico y cultural. Por supuesto que se han producido muchas transformaciones en estos últimos años. Ese núcleo fundacional se ha mantenido, pero ha habido muchos cambios. Uno de esos cambios más importantes ha sido la especialización económica, que se ha volcado casi exclusivamente al comercio, a la actividad financiera, a los bancos, y otra función importante que tiene es la gestión pública y la administración. Y se ha desplazado la función residencial del centro. En los primeros tiempos había mucha gente que vivía en el centro. Ahora hay cada vez menos gente que vive en el centro. Por eso dice que ha desplazado la función residencial y la ha volcado hacia actividades netamente económicas, pero tienen que ver con el sector terciario.
comercio, servicios, gestión, administración, finanzas. ¿Por qué? Bueno, fíjense lo que dice ahora. Hay factores que han favorecido ese cambio y tienen que ver con la facilidad del acceso. O sea, en realidad se hace complejo por la cantidad de tránsito, pero no por la cantidad de vías de acceso. Vías hay muchísimas. Casi todas nuestras calles principales terminan en el centro, más bien comienzan en el centro y se van hacia afuera. Y además, porque es lo que más se ve y lo que más prestigio tiene. Entonces, muchas oficinas, muchas empresas invierten en sus oficinas en el centro. O sea, las empresas tienen sus núcleos de administración en el área central de la ciudad. Eso ha generado una profunda competencia por el uso del suelo. O sea, hay una competencia y un valor inmobiliario mucho más alto. Entonces, eso ha subido el precio de los terrenos, ha provocado una enorme contaminación y una gran congestión del tránsito dentro de la ciudad. Cualquiera que va al centro lo sabe, lo difícil que es entrar en horas pico al centro y salir en horas pico al centro. Es una ciudad que tiene, la nuestra, fundamentalmente calles muy angostas, entonces hace que el tránsito se congestione más, y ha provocado el éxodo y la salida de mucha población de bajos recursos por el alto valor que tiene el suelo. O sea, hay gente que ya no puede sostener sus alquileres, por ejemplo. ¿Sí? Habitan o no pueden sostener el mantenimiento, por ejemplo, de los costos comunes en los edificios, porque se hace cada vez más costoso. Pero al mismo tiempo, de una manera un poquito contradictoria, la gente con menos recursos que vive cerca del centro puede hacer actividades informales, como que el centro da esa posibilidad, en el sentido que hay mucha gente que compra, hay mucho mercado para la venta de las actividades informales. ¿Por qué se transforma en un problema? Por la ilegalidad. O sea, muchas de esas actividades informales son ilegales en el sentido que no pagan impuestos. Ustedes habrán visto... Profe, Sí, perdón, una cosa, la pantalla está parpadeando y se pone negro así demasiadas veces y cuesta un poco Es- leer eso. eso debe ser porque está agrandado, es lo que yo les decía recién. Vieron que yo les dije Sí, ahora que se ve bien. cuando lo agrando empieza a titilar mucho. Sí, Bueno, ahora se ve bien. avísenme cualquier cosa, por favor. Ustedes habrán escuchado que muchas veces hay conflictos entre la gente que está en los comercios formales y la gente que está en la calle vendiendo. Y ese enfrentamiento se produce básicamente porque la gente que está en el comercio está pagando impuestos, está pagando servicios, pagándole a los empleados, gasta muchísimo dinero en el sostenimiento del comercio, y la gente que está en la calle no lo hace. Y a veces venden las mismas cosas. Pero a la vez, ¿cómo hacer para echar a la gente que a lo mejor es lo único que tiene para sobrevivir? Entonces se genera una conflictividad que es difícil de resolver para el Estado, bastante difícil. A veces los echan, los sacan a los manteros, como les suelen llamar, sí, que es la gente que está con las mantas en el suelo, que está con los carritos vendiendo, pero a la vez se genera el conflicto porque esa gente queda sin nada. O sea, no tiene trabajo, no tiene... Es complejo para el Estado resolver esa situación. Toda esta cuestión del aumento de valor, de la salida de la gente con bajos recursos, pero gente que sigue quedando con bajos recursos viviendo en el centro, ha generado una situación dicotómica, una situación opuesta de complejidad, que es la existencia de procesos de deterioro y decadencia al ladito, enfrentado con procesos de renovación y de revalorización, que muestra claramente las desigualdades sociales. El espacio, si ustedes son observadores, muestra con total claridad siempre las desigualdades sociales, siempre lo muestra, porque el valor del suelo condiciona absolutamente el acceso al espacio. Entonces, cuando el valor del suelo aumenta, se producen aún más desigualdades. Esos procesos de renovación
se da en tres aspectos. En el surgimiento de nuevos espacios, nuevas inversiones, con edificios modernos, edificios inteligentes, vidriados, hermosos. Por otro lado, a través de mejoras y embellecimiento de los ya existentes, o sea que lo que ya existía lo mejoramos, lo ponemos bonito, lo pintamos, lo arreglamos. O el tercer proceso, que es la gentrificación, que son el cambio de función de edificios que ya existían y embellecimiento de esos edificios. ¿Se entiende la diferencia entre los tres? Sí. Bien, cualquier cosa me preguntan, por favor. Todo eso lleva a que esos espacios sean revalorizados, ¿sí? Tenemos una mejora en todos esos espacios que los van a dinamizar, los van a activar. Si yo mejoro un edificio, seguramente alrededor van a surgir bares, van a surgir confiterías, porque la gente va a ir a visitar esos lugares y se va a ir a tomar algo después. Entonces es lo que se denomina dinamización del espacio. Vamos a ver algunos ejemplitos en Córdoba. A ver si logramos. Primero vamos a ver el centro de Córdoba. ¿Ustedes lo ven ahí? Sí, sí. Al mapa. Porque Sí, yo no sí. lo veo. Sí. Ahí se ve el mapita de nuestro centro. Ese es el mapa del centro de la ciudad de Córdoba. El centro de la ciudad de Córdoba es chiquito, espacialmente en tamaño, es bastante pequeño y está limitado por elementos naturales. Fíjense que por el norte y por el este está el río, marcando el final de la zona centro. Y en el oeste, que se ve medio suavecito, pero se alcanza a ver, está el arroyo de la Cañada. ¿Sí? El arroyo de la Cañada es el límite oeste de la ciudad. O sea que tiene límites naturales. Y les cuento esto, que en el sur, ahora nosotros no lo vemos, pero sí en su fundación, había una barranca muy alta, que era una de las barrancas del río Suquía. El río Suquía ha ido cambiando a lo largo de su vida y ha ido formando barrancas por erosión, cuando ha ido cambiando su cauce de lugar. Al entrar a la llanura, generalmente el río se pone un poquito más divagante y va cambiando su curso. Entonces va generando barrancas por la erosión. En la zona sur estaba una barranca bien alta, que si ustedes han ido al centro alguna vez, han ido a la Plaza España, al Parque Sarmiento, toda esa zona, ¿la ubican? Sí, bueno, yo Bueno, sí. cuando ustedes van para el lado de la Plaza de España y van por el Patio Olmos, ustedes van a cruzar ahí lo que es el Boulevard San Juan, Boulevard Ilía. Ese bulevar, si ustedes se ponen a fijarse con detalle, tiene como dos niveles. Tiene una parte de la calle que va más abajo y una parte de la calle que va más arriba. Eso es porque esa era la barranca y subía muy de golpe. Entonces la tuvieron que desmontar y para que la calle no quedara en desnivel, la hicieron en dos niveles, porque sube bien de golpe la calle ahí. Inclusive cuando ustedes van para la Plaza de España, ahora está suave porque está desmontado, o sea, la hemos alisado nosotros esa barranca, pero va subiendo. Y la última parte de la barranca se ve en el zoológico. Cuando ustedes van a la jaula de los leones, hace mucho que no van al zoológico. Cuando Sí. van a la jaula de los leones, esa está toda la barranca del río, que era altísima, y así era toda la barranca. Entonces estaba bien limitado el centro, geográficamente hablando. En el centro aparece, ahí aparece, ¿la ven a la foto? Sí. Sí. ¿Esa Sí. Sí. ¿Qué plaza es esa? ¿Saben? Plaza. Ay, San Martín. sí, la Plaza San San Martín. La Plaza San Martín. Ahí es donde La están Plaza todos los San Martín colectivos, o sea, están todas las paradas de colectivos. Exactamente. Ese es el centro de nuestra ciudad y es el sitio de la segunda fundación. La ciudad de Córdoba fue fundada 2 veces. Eso lo vamos a estudiar en el tema que viene. La segunda fundación está ahí, inclusive en la plaza, está el monolito de la fundación. Nadie lo ve, chicos, porque está escondido atrás de los baños. Es un lugar horrible. Pero ahí está el monolito de la fundación de la ciudad de Córdoba.
Y los dos edificios que están al frente son dos edificios emblemáticos. ¿Cuáles son esos edificios? ¿Sabe? Sí, la El catedral. Cabildo. La catedral y el El cabildo. cabildo. La catedral y el cabildo. Era Claro. la autoridad religiosa y la autoridad política de la ciudad, en la época de los españoles. El cabildo, recuerden ustedes que era como la municipalidad en la época de los españoles. ¿Y ustedes saben qué funciona ahora ahí en el cabildo? ¿Alguien sabe? No. ¿Museo? Creo que en parte museo. Exacto, es un museo ahora. Es el museo de la ciudad y hacen muestras de arte, muestras musicales, van grupos musicales a tocar, se hacen visitas, porque en la parte inferior está la parte de las cárceles, donde se encerraba la gente cuando era la municipalidad. Ese es el núcleo fundacional. Y este es el sitio de mayor valor histórico-cultural de nuestra ciudad, patrimonio de la humanidad, que es la Manzana de las Luces, jesuítica, la manzana jesuítica o Manzana de las Luces. ¿Saben cuáles son esos dos edificios que se ven ahí? ¿Alguien sabe? No, La iglesia. Me acuerdo que visitamos, cuando éramos más visitaron. chiquitos, visitamos el primero. Ah, muy bien. Claro, se suele hacer esa visita. Lo habremos visto, pero no sabemos los corporal. nombres. Claro. Bueno, esta es la iglesia de la Compañía de Jesús, la de la izquierda, y este es el Colegio Nacional de Montserrat, el que está a la derecha. Ese colegio fue el Colegio de San Carlos, el primero, que fue el que se creó junto con la Universidad Nacional de Córdoba, la más antigua del país y muy prestigiosa nuestra universidad, ¿no? La primera que hizo la gran reforma, ¿no? Para que participaran los alumnos y las alumnas en las decisiones de la universidad. Una avanzada en nuestra Universidad Nacional. Y ambos edificios muy recuperados, fíjense qué bonitos que están, fueron embellecidos hace relativamente poco tiempo. Hace más o menos unos 8 años, por ahí, se inició todo el proceso de embellecimiento, ¿no? Porque estaban medio fieritos. Y ¿saben qué es? Ahí tienen el título, mirá. No, es el rectorado, mira. Ah, no alcanzan a ver ustedes el título arriba. Se me fue a mí. Es el rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, que también está en la Manzana de las Luces. Bueno, ¿qué vemos acá? Vemos algunas de las otras funciones. O sea, lo que vimos recién fue el valor histórico de nuestra ciudad, parte, ¿no? Un poquito. Estoy poniendo ejemplos, ¿no? Profe, Sí, antes también, por ahí también no está, no sé exactamente, pero está la biblioteca mayor. está ahí en el rectorado, Flor, Me exactamente. parecía, Sí, al sí. frente o no, Está o en acá, el mismo lugar. en el mismo lugar. Vos entras, Eso cuando, sí, sí, que cuando vos hablabas de eso de como de conocer y eso, a mí, bueno, yo fui ahí una vez y me quedé como, wow, esto existe. Y es re lindo porque puede entrar cualquier persona y tenés un montón de libros y es muy lindo el proceso de ir con tu DNI qué y, no lindo sé, lo que pedir un decís. libro y eso. Qué lindo lo que decís, Flor. Sí, no, la verdad, la valoración de nuestra biblioteca, esa biblioteca que es muy vieja además, ¿viste lo que es el tamaño que tiene? Sí, es gigante, hay libros viejísimos. Impresionante. Vos entras por ahí, por el rectorado, y te vas al fondo. Claro, Ahí está. Y al que subís las frente, escaleras. eso es. Es muy Sí. lindo. Si algún día pueden ir, estaría re bueno que vayan a conocerlo, porque más allá del valor que tiene como biblioteca en sí, es toda la historia de Córdoba, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Y al frente está la Facultad de Derecho. Claro. Ujú. Frente. Claro, yo pensé que eso era eso pensé que era la facultad. No, ese es el rectorado, o sea, ahí funciona Claro, todo lo que es la administración de la universidad. El claro. rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba, de todas las facultades. Y atrás está la Biblioteca Mayor. Y al frente la Facultad de Derecho.
A la Sí. vueltita está la de Ciencias Naturales, y por ahí cerquita está la de Lengua también. O sea, hay varias facultades que funcionan en el centro. Sí, Profe, también está la de arquitectura ahí al frente. Claro, claro. Exacto, sobre Vélez Sarsfield. Claro. Eso es. Está la Al de frente arquitectura. del Museo de Ciencias Naturales, ¿o no? Eso es. Sí, señor. Bueno, otras funciones. Acá aparecen las funciones comerciales. ¿Alcanzan a ver el mercado ahí? sí. Ese es el mercado sur, esa es la peatonal, es la función que nosotros más le conocemos al centro, ¿no? Que es la función comercial. Ahí aparece la función financiera, está el Banco de la Provincia de Córdoba, hay hoteles importantes, y también aparece la función administrativa. Ese edificio que ven ahí son los tribunales, ¿sí? El Poder Judicial Provincial. Y al frente está el Paseo Sobremonte. Esa está en la calle Casero, los colectivos pasan todos por el frente del Palacio de Justicia. Solo que a veces no nos detenemos a mirarlo y es muy bonito. Miren qué bonito que es arquitectónicamente, ¿no? Y al medio Muy tiene bonito. una plaza, ¿o no? Claro, es el Paseo Sobremonte. Claro, que bordea Ese todo es alrededor. Está. Sí. exactamente. Los colectivos paran ahí cerquita, paran Sí, en una cerquita. esquina, justo ahí. Claro. Y este que ven acá es el Palacio Municipal, el Palacio 6 de Julio, que es el poder ejecutivo de la ciudad. Ese es de la ciudad, ¿no? La Casa de Gobierno Provincial es el PANAL, que es el que está en la costanera, ese no lo puse. Este es el Palacio Municipal, que es el 6 de julio. Se llama así porque es el día de la fundación de la ciudad de Córdoba, ¿no? Este que ven acá, el que nombraron recién, el museo, no sé quién fue que lo nombró. No, profe. Guerra. Bien. Ahí aparece el valor cultural. Tenemos un montón de museos, chicos. Yo puse el de antropología, pero tenemos un montón de museos, ¿no? En nuestra ciudad, en nuestro centro, que es otra de las funciones fundamentales, ¿no? Que tiene nuestra ciudad. Y este es, ¿qué es ese? ¿Saben cuál es? Sí, el El teatro. teatro, bueno, el Teatro San El Martín. Teatro San Martín Sí. fue refaccionado hace poquito, hace Sí. 1 o 2 años. Una inversión muy importante se hizo para la mejora, que era lo que yo les decía recién, ¿no? Cómo la renovación se puede dar también mejorando los edificios viejos. Esta es la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas, Físicas y Naturales, que también está en el centro. También cumple otra función importante el centro, que es la de ser núcleo de los medios de comunicación y transporte. Allí tenemos nuestra terminal de ómnibus, ¿no? La vieja. Bueno, acá les voy a mostrar esa dicotomía que veíamos recién de los espacios deteriorados y los espacios renovados. No sé si la alcanzan a ver en la foto, ¿la ven? Sí. Sí. Sí, Bueno, sí. tenemos ahí los dos extremos, los edificios descascarados, feos, la parte triste del centro de Córdoba, que la verdad que es bastante feo, la zona que está del mercado norte para el lado del río está bastante deteriorada. Y fíjense cómo aparecen las capitalinas, las torres capitalinas abajo, que están en la costanera, no sé si las han visto. Sí, son re altos. Que Me encanta. son altas, son modernas, son edificios inteligentes, que están dinamizando, ¿no? Todo el área de la costanera. Y el ejemplo más importante de gentrificación, que es la remodelación y el cambio de función. O sea, no hay que confundir la mejora de un edificio como el San Martín, que mantiene su función, a la gentrificación, que es el cambio de función. Acá tenemos el ejemplo más importante, ¿qué es eso? El Olmos. ¿Cuál de los dos, profe? El primero es el patio Ese es el Almos. patio Almos. Ese, El patio Almos. El patio Almos. Antes el era, patio antes era Olmos. una cárcel de mujeres, ¿no? No, No, era una cárcel. ese es el Buen Pastor, Ah, el Buen Pastor. que ya tengo una foto del Buen Pastor. Ese era una escuela. ¿Y saben cómo se llamaba?
¿Cómo? Emilio Olmos. Ah, mira. Claro, es una escuela muy grande, al estilo de Carbó, vieron de las escuelas nacionales gigantes que había en la época, ya que existían escuelas nacionales, estaba la escuela Emilio Olmos. Ese edificio estuvo abandonado, yo lo conocí abandonado ya, o sea, fíjense los años que tiene, ¿no? Ah, oh, qué malo que mi hijo, qué malo. Oh, oh. Bueno, yo ya lo conocí, yo cuando lo conocí estaba cerrado, era un edificio viejo, feo, todo deteriorado. Y fíjense lo que se hizo una renovación, pero manteniendo la fachada. O sea, se mantuvo el exterior del edificio, que es muy bonito, y se renovó y se le cambió de función. Eso es la gentrificación. ¿Sí? Lo mismo pasa con este edificio. A ver ahora. Ese sí es el Buen Pastor. Ese es el Buen Pastor, exactamente. Que esa sí era una cárcel de mujeres. Yo la conocí como cárcel de mujeres, ese sí. La conocí en funcionamiento como cárcel, porque es más nuevo. Y miren la renovación que se hizo. Fue impresionante cómo se lo modernizó todo, pero cambió la función. Por eso es gentrificación. ¿Mm? Y después tenemos otros casos de embellecimiento. Miren qué bonito eso que se ve ahí. ¿Qué es eso que ven ahí? A ver, paren que se me fue. La cañada. La primera, la cañada. Exactamente. La cañada vieja, la cañada nueva. Miren. Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo se...? Sí, es radical. Sí, impresionante. Y se me fue una diapositiva al diablo. Y acá tenemos, se me está moviendo todo, no saben el lío que tengo acá. Se me está trastornando todo. Bueno, creo que hasta ahí llego con el centro. ¿Quedaron claras las funciones del centro? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí, sí. ahora vamos a ir a la otra función importantísima de las ciudades, que son las áreas residenciales. La función del área residencial es el alojamiento de la población. Nosotros generalmente, en el lenguaje nuestro informal, hablamos de áreas residenciales en las áreas que son bonitas, generalmente. Pero es un error. Área residencial es la que tiene como función el alojamiento de la población, sea cual sean las características que tiene. Y es la que mejor expresa las desigualdades sociales y consolida la exclusión, porque tienen que ver con el valor del suelo, que era lo que hablábamos recién. Distribución de ingreso, valor del suelo. A menor ingreso voy a tener que buscar terrenos que valgan menos. Entonces, tenemos personas que pueden elegir dónde vivir y personas que no pueden elegir dónde vivir, porque dependen de la plata que tienen nada más, ¿sí? Entonces ahí aparecen las diferentes formas de acceder, que es la compra, el alquiler, la autoconstrucción, la vivienda social y directamente el asentamiento informal, que lo voy a hacer con chapas, cartones o lo que tenga para poder vivir. Y aparece una clasificación de barrios, que es el que da este libro, no necesariamente todo el mundo lo llama de esta manera, es la clasificación que usa este libro, ¿no? Que ahí tenemos los barrios de clases acomodadas y clases medias. Lo de clases medias lo agregué yo porque el libro no lo menciona y no me parece correcto, porque las clases medias también tienen barrios muy característicos y no son de las más altas. Son los barrios que tienden a la densificación vertical, ¿sí? Porque cada vez quedan menos terrenos en la ciudad, entonces tendemos a hacer edificios. No sé si han visto que estos últimos años están haciéndose muchos edificios y de muy buenas categorías de edificación, porque hay poco espacio, ¿no? Después tenemos los barrios obreros y populares, que son los primeros que presentan los signos de deterioro propios de los barrios que están, de las clases sociales que están más sujetas a los vaivenes, ¿no? Económicos, a tener trabajo, a no tenerlo, a tener un salario, a no tenerlo, a tener una baja en los salarios, una pérdida del poder adquisitivo. O sea, están más en los vaivenes, ¿no?, de la economía. Los barrios pobres, que
son los marginales, son los que presentan las condiciones más deficitarias, tanto de vivienda como de servicios. Son los que no tienen agua potable, o los que no tienen gas natural, los que no tienen recolección de residuos deficitarios, que no tienen cloacas, que no tienen, entonces hace que estén más expuestos a todas las problemáticas. Empecemos por el coronavirus, ¿no? Que es lo que tenemos hoy en este momento. Y después tenemos los conjuntos habitacionales de barrios planificados, que son casitas iguales, generalmente, de diferentes categorías. Hay algunas que son muy altas no. Siempre con las casitas son iguales, son de clase media generalmente, o más humildes aún. Pero tenemos barrios muy bonitos, a los cuales accede la clase media, la clase trabajadora, muy bien puestas, con todos los servicios, con todo, y otras un poquito más económicas para también dar acceso a las clases medias bajas, digamos, para que puedan acceder a la vivienda propia, que es algo muy, muy importante, ¿no? Bueno, ¿ven que se me vuelve loco este? Bueno, acá les había puesto algunos ejemplos de barrios, esperen que se me vuelve loquito. Va y viene, vamos a ver. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de barrios de clases acomodadas. Villa Belgrano, quise poner, no Belgrano, pero bueno. Villa Belgrano, Las Ok. Milicias, Quintas de Argüello, donde tenemos clases más acomodadas, con mayor poder adquisitivo, y clases medias, ¿no? Después tenemos algunos barrios populares propios de Córdoba, como son San Vicente y Alberdi. Fíjense que son casitas bien puestas, con todos sus servicios y todo, pero no tienen la categoría de las anteriores, ¿no? Después tenemos los barrios marginales, bueno, además está de decir todas las carencias que tienen, ahí lo vemos en la foto. Se me vuelve loco esto, mira, se va para cualquier lado. ¿Lo ven ahí? Sí. Sí, Sí, se ve. Sí. Sí. Fíjense que tenemos el de la izquierda de ustedes, que tiene estructura de barrio, es humilde, pero tiene estructura de barrio. ¿Qué significa eso? Que tiene calles, que tiene manzanas, que tiene terreno. A lo mejor las tenencias son precarias, a lo mejor son propietarios de los terrenos, pero sus casitas están hechas de manera un poquito precaria, pero tienen estructura de barrio, por eso se les llama barrio marginal. Pero el de la derecha no tiene estructura de barrio. Eso es una villa de emergencia. Esa es la diferencia entre una villa y un barrio marginal. La villa no tiene estructura de calle, no tiene terrenos marcados. Fíjense cómo las casitas están como encimadas, ¿ven? O sea, es totalmente distinta la estructura que tiene un barrio pobre, un barrio marginal, donde las casitas a lo mejor son de autoconstrucción, o son muy humildes, pueden estar bien hechas, con materiales, todo, pero a lo mejor no tienen todos los servicios disponibles. Y el de la derecha, que es la villa de emergencia. La diferencia es que la villa de emergencia generalmente son asentamientos que son informales y que la gente va y se pone donde puede y construye su casita donde puede. Y a veces se empieza a terminar el espacio y empiezan a hacer una encima de la otra, o bien una misma familia comienza a congregarse en un mismo espacio. Entonces, están la mamá y el papá con sus hijos, y después los hijos forman su familia, entonces hacen su casita atrás de la de los papás, y así van como agrupándose en familias. Por eso tienen esa estructura como desordenada. Entonces, esa es la diferencia entre una villa y un barrio. Mucho cuidado con eso porque son diferentes, ¿eh? O sea, son diferentes en la circulación de la gente, en los mismos servicios que tienen, en el nivel de vulnerabilidad, porque fíjense que los otros tienen su terrenito, sus casas, sus espacios, mientras que la villa no lo tiene. Por eso cuando entró el coronavirus a la Villa 31, está haciendo estragos. Está haciendo estragos. O sea, estaban cuidándolas a las villas de que no entrara, porque cuando entrara, imagínense, esa cantidad de gente conviviendo es una felicidad para el bicho, porque está feliz de la vida ahí. Está reproduciéndose
maravillosamente bien. Y ahí tenemos los barrios planificados. Fíjense que el de la izquierda, que yo les puse, es una casita, un barrio del IPB, que es el Instituto Provincial de la Vivienda, que es un barrio hecho por la provincia y que le da acceso a la población con bajo valor. Y en otros casos son los barrios de erradicación de villas, que ya les voy a mostrar uno, que es otra cosa, que ya se los voy a mostrar. El de la derecha es un barrio de la cooperativa Horizonte. La gente puede acceder a esas viviendas pagando cuotas. O sea que la gente hace un gran esfuerzo para poder comprarla, no es que se la regala a alguien a la casita, lo que pasa es que les dan la posibilidad del pago en cuotas durante mucho tiempo. Entonces la gente puede acceder a las casitas. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? No. No. Mandaron una por el Mauri, chat. profe, Sí. Mauri pregunta por el Profe, chat, profe, ¿asentamiento marginal y barrios pobres son lo mismo? No, justamente por eso yo les hice la aclaración. Siempre cuando tenga la palabra barrio adelante, significa que tiene estructura de calles y de terrenos y de lotes. O sea que está organizado. Cada casita tiene su terreno, puede tener 2 casitas en un mismo terreno, pero no más de eso. Suelen tener luz. Los terrenos pueden ser propietarios, puede ser que no, puede ser que sea una tenencia precaria, pero el barrio tiene una estructura. El asentamiento informal no tiene estructura de barrio. ¿Sí? Tiene una casita encima de la otra. Miren la imagen, cómo se ve, se las vuelvo a mostrar. ¿Ahí la ven? Fíjense Sí. cómo se ve la diferencia. Creo que se ve, en la imagen creo que se nota bastante clara la diferencia entre ambos. Por eso es un error de decir por ahí, cuando uno ve un barrio humilde, decir es una villa. Es un error. Puede ser un barrio muy humilde, pero ser un barrio. La villa no tiene estructura de barrio. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, No. pasemos al otro sector, las áreas industriales. Bueno, la función de la producción industrial, o sea, además está decirla, es una función netamente económica, y tenemos los factores de localización de las áreas industriales, que generalmente están en la periferia, sobre todo las áreas industriales tradicionales, las viejas. ¿Por qué en la periferia? Porque hay más espacio, porque están en las rutas de salida a los puertos, principalmente Buenos Aires, en nuestro caso. Están cerquita de las grandes ciudades, porque hay mano de obra, porque hay mercado de consumo, hay fuentes de energía, hay fuentes de agua, y porque muchas veces les dan beneficios impositivos para que se instalen en las áreas periféricas. Pero en estos últimos años, con el tema de las nuevas tecnologías y la posibilidad de producir de otra manera, han cambiado esos patrones de localización, porque necesitan menos mano de obra, porque muchas de ellas son tecnológicas, necesitan menos espacios, porque subcontratan otras funciones, entonces se están instalando más cerquita, más adentro, digamos, de la ciudad. Esto está haciendo que haya algunas preocupaciones, como por ejemplo el tema de la contaminación, o el tema de que se pueda haber algún riesgo de explosión. Fíjense lo que pasó en Alta Córdoba, cuando explotó la fábrica esa de pinturas, que afectó tanto a la gente. Entonces, se han tenido que poner muy rigurosas las legislaciones, ¿no? Para poder frenar estos riesgos que puedan producir la instalación de fábricas de industria en las áreas urbanas. Eso también ha producido el cierre de áreas industriales tradicionales, que eran las grandes fábricas, sobre todo en el Gran Buenos Aires. Esto se ha visto mucho en el Gran Buenos Aires. En Córdoba mucho menos. Que se ha transformado... Profe, Sí. perdón. Cuando vos nos ponías ahí en las consignas que pusiste rasgos generales, ¿es más o menos explicar lo que vos estás poniendo ahí o lo que nosotros más o menos tendríamos en el texto? Sí. Son los rasgos generales Ah, bien, pero había que explicarlo. que salen en el libro, digamos. Son los rasgos generales que ustedes tienen, que son los que se aplican a nuestra ciudad también. Claro, Con algo. porque yo vi en el libro como que
hablaba también como mucho más de la historia de las industrias, tipo decía que se cerraron tantas en los 70, que la tecnología cambió y todo Sí, eso. sí, es esto que te estoy diciendo acá, pero sintetizado. Ah, No bien, hace bien, falta que genial. den todos los detalles, chicos, para nada, ¿eh? Esto Bueno, es como perfecto. los rasgos generales. Bueno, muchas de esas fábricas se transformaron en cementerios, se están Gracias. abandonadas, de nada. No sé si ustedes han visto aquí en Córdoba los molinos de Minetti, que están todos los silos, están los Sí, que molinos. son los departamentos del Dino. Va, no sé si Claro, sabes. bueno, ¿qué viene a hacer eso? Tipo, no es un... Eran como... Ahora les hicieron departamentos, pero antes era como una fábrica, algo así. Sí, señor, sí. Eso es un proceso de gentrificación. Ahí lo reutilizaron. Agarraron la fábrica vieja y la transformaron. Eso es gentrificación. Profe, otro ejemplo de eso. Profe, pero Sí, ese proceso tiene que, o sea, tiene que ser como público o parte del gobierno. no, 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 no. O sea, a veces es el Porque, por Estado, ejemplo, ¿no? claro, El patio Olmo es privado. No, no. claro. Se me ocurre, por ejemplo, bueno, igual si es como público, el Parque del Chato, el nuevo, esa casona que antes era una casona y que Ah, la convirtieron en un parque. muy bien, muy bien. Ese es un Ok, ejemplazo. Que en ese caso ha sido el bien, Estado, ¿sí? En ese caso ha sido el Estado el claro. que ha hecho. Pero en el caso del Patio Olmos, en el caso del Dino, han sido empresas privadas que han comprado y han transformado. Un Bien, ejemplazo, ¿eh? Un ejemplazo. Ahí tenemos el mapa de la localización del área industrial más importante de nuestra ciudad. No sé si lo alcanzan a ver ahí. El área del sudeste de Córdoba. ¿Lo ven el mapita? Sí, Sí. sí, Y ese es el parque industrial más importante de nuestra ciudad, que está al sureste, ¿sí? A la salida, ¿por qué al sureste? Porque está la ruta 9, miren. ¿A dónde nos lleva la ruta 9? ¿A dónde nos lleva? A Buenos Aires. Por eso nuestras industrias más importantes están ahí. Salida directa al puerto de Buenos Aires, ¿no? Miren, ahí tenemos una fotito del Parque Industrial de Córdoba, al sureste, y acá una fotito de alguna de las empresas más importantes de Córdoba. Algunas automotrices, fábricas de camiones, la Priti, que es nuestra. Orgullo. Esas son algunas de las fábricas más grandes que hay. Está Renault, está Fiat, ¿no? Son fábricas. Córdoba se ha caracterizado mucho por las empresas, las fábricas automotrices, ¿no? Ya terminamos. ¿Están cansaditos? un poco. no, yo estoy bien. Ya falta poco. También. Nos está faltando el área periurbana nada más y ya terminamos. Bueno, ahí tenemos la periferia o área periurbana, que ya algo hemos leído de eso, que es el área de transición entre las áreas urbanas y rurales, que tiene algunas funciones que son tradicionales y algunas nuevas formas de utilización, ¿no? Las tradicionales, las áreas industriales, las industrias han estado toda la vida afuera, predios de clubes, basurales, aeropuertos, canteras, plantas de cloacas, potabilización, cinturón verde. Todas esas funciones han estado siempre. ¿Por qué necesitan mucho espacio? Porque son cochinas. O sea, un aeropuerto tiene que estar afuera, ¿sí? Tiene este espacio. Un predio de club para que entrenen tiene que tener mucho espacio. Entonces, algunas de esas funciones tienen que ver con el espacio y otras porque son cochinas. O sea, una planta de cloaca que tiene olor, un basural, tiene que estar afuera, no puede estar cerquita de la ciudad, tiene que estar en la zona de transición. El problema es que la ciudad sigue creciendo, ¿no? Y se va acercando cada vez más y la gente vive cada vez más cerca de esas cosas, porque la ciudad va creciendo, ¿no? Y siempre ha sido zona de áreas residenciales de bajos recursos, justamente por eso, porque han sido áreas
donde las funciones que tiene no son las mejores, entonces los terrenos son más baratos. Entonces las áreas residenciales de bajos recursos siempre han estado en la periferia también. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos años? Y que ha habido una revalorización porque se nos están acabando los terrenos en la ciudad, chicos. O sea, la ciudad de Córdoba ha crecido mucho en población y se está quedando sin espacio. Entonces, ¿dónde tendemos a irnos? Afuera. Entonces, bueno, vamos a sacar aquello que sea cochino, aquello que desvalorice, y vamos a valorizar. Y ahí viene la construcción de todos los barrios cerrados que se están haciendo en la periferia de la ciudad. Pero no en cualquier lado, ¿no? En aquellos lugares donde no están las cosas cochinas, obviamente, porque no voy a poner un barrio cerrado al lado de la planta de cloaca. No puedo cobrar el terreno caro y que hagan casas hermosas si yo tengo las cloacas al lado. Voy a hacerla en una zona donde esté acondicionada. Así todo, fíjense que Las Delicias se construyó atrás de la planta potabilizadora de agua. Pero la planta potabilizadora no larga olor, como la de cloaca. Entonces está ahí, tapadita, pero no larga olor. Pero no voy a hacer un loteo en una zona donde hay un basural para un barrio cerrado. Sí lo voy a hacer en la zona periférica que esté más bonita, donde haya un espacio natural lindo, donde garantice tranquilidad, donde garantice seguridad, para poder cobrar lo que se cobra un terreno en los barrios cerrados, ¿sí? A la vez, para poder responder, ¿alguien me quiere preguntar algo? No. A la vez, voy a tener... Siento una vocecita ahí. No sé si alguien... Es que yo creo que te contesto, pero mi wifi anda mal, entonces llega tarde, entonces estoy hablando y te interrumpo. Bueno, escucho una vocecita. Se han tenido que construir centros secundarios para responder a ese crecimiento de la periferia. Y a la vez han surgido otras actividades como las actividades comerciales en grandes superficies de transporte y distribución de mercaderías, que son los grandes galpones que se construyen en la periferia. Y la otra cosa nueva que surgió fueron los cementerios parques. Los cementerios parques no existían hace 20 años atrás, 25 años. Estaban los cementerios viejos metidos dentro de la ciudad, que eran el San Jerónimo y el San Vicente. Los cementerios parques son nuevos, son bastante nuevos. Estamos hablando de una ciudad de más de 500 años, ¿no? Entonces yo digo nuevo, 30 años atrás. Para ustedes son viejos porque son jovencitos. Para mí son nuevos, porque soy viejita. Ahí tenemos un mapita de la ciudad, fíjense cómo se ve ahí el área periurbana, y se ve la parte que todavía sostiene el cinturón verde, con las áreas productoras que son las azules, que se van reduciendo cada vez más, ¿no? Porque el cinturón verde se nos viene achicando, que ya lo habíamos visto eso, ¿no? Bueno, ahí les he puesto algunas fotitos de algunas de esas funciones. Ahí tenemos parte del cinturón verde de Córdoba. Se ve muy bien cuando uno va ¿cómo se llama? Al aeropuerto. Cuando uno va llegando con los aviones, se ve el cinturón verde ahí. Ay, sí, me encanta. Se ve todo bonito, todo cultivado. Acá se ve otra de las funciones, el área industrial, los grandes edificios nuevos que se están haciendo en la periferia. Acá se ve, mire, los feuchos se ve acá. Se ve la planta de cloaca, esta que se ve acá a la izquierda. Se ven canteras. Acá se ve el aeropuerto y mi club querido, que no podía dejar de ponerlo. Perdón a los de talleres y a los institutos. Pido perdón por el corazoncito de René. ¡Qué genio! El predio de Belgrano de entrenamiento. Está perfecto. Está re lindo encima. Está re Está cuidado. re lindo. Y Me acá encanta. se ven los barrios cerrados. Y acá me voy a detener un cachito, porque el de la izquierda es un barrio cerrado de alto poder adquisitivo, que es Manantiales, en la zona sur de Córdoba. Y el de la derecha es un barrio cerrado, que es lo que se denomina barrio ciudad,
que son los barrios que hizo la provincia de Córdoba para erradicar las villas del centro, que también tienen muro, también tienen entradas, y son los barrios ciudad, como barrio Ciudad Evita, barrio Ciudad Juan Pablo II, barrio Ciudad Los Cuartetos, que son barrios erradicados, que el gobierno, hace muchos años, esto ya tienen varios años, para erradicar las villas de la zona central de la ciudad, como por ejemplo la villa que estaba en cerquita de Alta Córdoba, de Nueva Córdoba, que era la Villa El Pocito, estaba en Nueva Córdoba y al lado estaba la Villa El Pocito, se erradicó y se mandó afuera. Entonces, esas casitas sí se las da el gobierno para poder sacar las villas de las zonas centrales y erradicarlas. Entonces, fíjense qué loco, ¿no? Son barrios cerrados ambos. Y lo último que nos queda, que ya los tengo cansaditos, son los centros secundarios o periféricos, que son nuevos núcleos comerciales de servicio que surgen en la periferia, en las vías de acceso, y en todos los ejes de crecimiento, porque es un fenómeno de descentralización. Nosotros ya lo habíamos visto, ¿no? Y muchos de ellos, no es el caso de Córdoba, pero sí en muchas otras ciudades, van acompañados esos centros secundarios por parques industriales, por grandes hoteles, por instalaciones. Bueno, en el caso del Lino podría decirse que está el hotel al lado, ¿no? Y el Libertad también tiene el hotel grande al lado. El Holiday Inn, exactamente. Están acompañados por hoteles. Y en otros casos, esos centros secundarios están vinculados con funciones gubernamentales, como los CPC, que realizan muchas actividades comunitarias en apoyo a las poblaciones más vulnerables. Por supuesto que fragmentan el espacio un montón, ¿no? Porque tenemos un montón de divisiones, de diferentes funciones. Acá tenemos dos ejemplos de CPC. El CPC de Monseñor Pablo Cabrera y el de la Ruta 20. Ahí tenemos algunas de las actividades que se hacen. Muchas son gratuitas, otras son muy baratas, para que la gente pueda aprender idiomas, pueda ir a aprender a bailar. Se hacen actividades corales, música, talleres de música, muy lindas para los jubilados, para las poblaciones un poquito más vulnerables, ¿no? Que son actividades que hacen los CPC, que significan Centros de Participación Comunal. Eso significa CPC. Son 10 en la ciudad de Córdoba, están todos ubicados en la periferia de manera bastante sistemática, bastante ordenada, y hay uno en el centro que funciona en el Mercado Norte. Y finalmente tenemos ahí una imagen de los shoppings y de los centros más refinados y de mayor jerarquía. Y ahí se terminaron todos los sectores de la RN. Ahí tengo que volver, ¿no? Ahí vuelvo. Ahí tengo que apretar para volver. Ah, bueno. Menos mal que lo tengo el tintino acá, porque si no, no sé qué hago. Está tildadísima, ya vuelvo, ténganme paciencia. Está tildada como la profesora. Nosotros te vemos, profe, ¿eh? Ah, ¿me ven ustedes? Ay, qué bueno, porque yo no veo nada. Tengo el PowerPoint acá que no se me quiere ir. Está tildado. Bueno, Vemos. perdón que no lo pueda ver, chicos. Yo que tengo ganas de verle la carita y no lo puedo ver. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna pregunta, si quedaron dudas, si les ha servido. René, yo tengo una pregunta. Decime. Sobre los centros periféricos. Sí. O sea, ¿la periferia tiene que estar, o sea, dentro de la ciudad de Córdoba o puede estar afuera? En la zona de borde, Cande. Cuando uno habla Claro. de periferia, habla de todo el borde, o sea, la zona de transición. ¿Hasta dónde llega ese borde para adentro? No tiene un límite. Es simplemente la zona de borde y de transición. Lo que pasa es que la ciudad, como sigue creciendo, hay algunas cosas que se hicieron afuera y van quedando adentro. No sé si me entienden. O sea, por ejemplo, cuando se hizo el CPC de Argüello, el de acá, el que está el CPC de Argüello, no estaba tan crecida la ciudad para este lado, no estaba tan avanzada para este lado. Lo mismo pasó cuando se hizo la circunvalación.
miren dónde nos ha quedado adentro de la ciudad. Y teóricamente la circunvalación es el anillo externo de la ciudad. Y el nuestro quedó adentro, porque el proyecto se hizo hace 40 años. Se empezó a construir, quedó sin cerrarse la parte de la mujer urbana, y cuando se quiso cerrar, ya estaba llena de barrios. Ya había avanzado la ciudad para este lado. Entonces hubo que hacer todo un cambio en el proyecto, y ya se está hablando de un segundo anillo, porque ya quedaba el primero adentro de la ciudad. Entonces ese es el problema de hablar de borde, porque uno habla de borde, y todo depende de cómo sigue creciendo la ciudad, que muchas de esas actividades empiezan a quedar adentro. ¿Se entiende? Sí. Pero, por ejemplo, si yo hablo de Villa Allende, Sí, no, ¿eso Villa ya Allende- cuenta o no cuenta? No. Estamos Claro. hablando de Ciudad de Córdoba, solamente Ciudad de Córdoba. Todas esas ciudades que están afuera y que constituyen el Gran Bien. Córdoba no se incluyen en el análisis que estamos haciendo, porque nosotros estamos tomando solamente el municipio de la Ciudad de Córdoba, legalmente hablando. Si hablamos de la mancha urbana ya se nos complica, porque la mancha urbana físicamente, si uno mira una foto desde arriba, continúa Villa Allende, Violaza, Unquillo, no para más. Estamos hablando desde lo legal, lo que corresponde a la ciudad de Córdoba. La ciudad de Córdoba hacia el sur, hacia el este y hacia el norte ha crecido muchísimo menos, por eso es más fácil, por eso el cinturón verde y el área industrial están todas volcadas. Si vos te fijas en el primer mapa, que yo les mostré, ya lo saqué al PowerPoint, se ve claramente que la ciudad está creciendo hacia el noroeste, y ahí se pegó. Entonces ahí el área periurbana no se ve, porque está pegada con Villa Allende, con Mineros. Sí se ve claramente hacia el norte, hacia el este y hacia el sur. ¿Sí? Bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? ¿Algo que me quieran decir? Si no, ya los dejo libres porque deben estar muertos de hambre. Sí, un poco. Acá mi hijo está haciendo la comida, no saben el olorcito que hay. Ay, qué rico. Qué rico. ¡Qué rico! Sí, está haciendo de comer. Y bueno, dice, me manda al frente mi mamá, pero mira cómo me ayuda. Sabe que yo tengo que hacer favor y hace él de comer. Es una hermosa. La mamá babosa. Lo mismo. Queridos niños, sí. Queridos niños y niñas, si no tienen ninguna pregunta, saben que me tienen a disposición de cualquier forma, que tienen el correo, que tienen el foro para preguntarme lo que necesiten. Para la clase que viene vemos la otra mitad, ¿sí? Que queda, porque si hacía todo hoy los volvía locos. Y aparte me gusta mucho mostrarles fotos, porque vieron que hay muchas cosas que uno las entiende cuando ve la imagen, entonces Sí, eso está genial. está bueno. Como que las reconocemos como puntualmente, pasamos como de lo teórico más a saber. Claro. Bueno, mi idea era llevarlos a la ciudad, hacer un paseadito, pero bueno, a lo mejor lo podemos hacer en la segunda etapa, si Dios quiere. Ojalá. Sí. Ojalá que sí. Sí, porque mi idea era que fuésemos a hacer un circuitito por la ciudad para ver todo esto, ¿no? Y bueno, Conocer ojalá lo más. podamos hacer. Ojalá. Sí. Bueno. Bueno, chicas y chicos, los dejo libres. Ha sido un gusto compartir con ustedes, no los he podido ver, pero les escucho la voz. Igualmente, profe. Cuídense mucho y cualquier cosa que necesiten, me avisen, yo estoy a disposición. Ok. Les mando un abrazo. Chao, Gracias, profe. Nos vemos. Chao. Nos vemos, profe. Un abrazo. Chao. Profe, chao.